Hola, hola. Bueno, estamos empezando con esos corolarios breves que te anticipé sobre el principio Joriosis del habitar, porque este es un principio que va a disparar múltiples implicancias en diversos campos disciplinarios. Vamos a empezar con un corolario que destinamos especialmente a todos los visuales, a todos los artistas visuales. Y vamos a marcar una diferencia fundamental entre una tensión cinética de campo visual y una auténtica gestalt rítmica. Son diferentes. En las formas visuales, especialmente, vuelvo a decir, en los discursos morfoplásticos visuales, es decir, abstractos. Y para marcar esta diferencia es fundamental recordarte una competencia clave que Husserl señala en el famoso capítulo quinto de las Meditaciones Cartesianas, que se llama apercepción analógica. Apercepción analógica. ¿Qué quiere decir esto? En el sujeto agente percipiente existe una competencia que consiste en construir la totalidad de la forma visual de un objeto sin la necesidad que tenga que verle en el instante del golpe óptico cada una de sus caras. Vos podés, todos podemos, construir la totalidad de la forma visual de un objeto sin la necesidad de tener en tu campo visual todas sus caras, porque la construcción de la forma visual no solo depende de la luz que entra al ojo, para nada. Depende de esta competencia que Husserl llama apercepción analógica y que activa tanto la imaginación como la memoria ocurrencial de quien percibe, y entonces retiene en esa memoria toda una secuencia de percepciones visuales, y además, si hay algo que queda en el bache vacío de esa percepción, la memoria y la imaginación trabajan juntas para la construcción de la forma visual de un objeto. Por esto, la crítica fenomenológica que al menos yo le hago al cubismo. Pero bueno, en arquitectura y en el diseño artefactual, donde la forma visual no la tenés completa en un cuadro, sino que depende de un recorrido, y ese recorrido depende de las prácticas del habitar, la noción de apercepción husserliana es clave para que podamos entender de qué estamos hablando. La dupla de equivalencias homeomorfas y homotópicas es una economía que administra la imaginación y la memoria para poder construir las totalidades de la forma visual de dos maneras diferentes. Entonces, es en una equivalencia homeomorfa de simultaneidad temporal que acontecen lo que en general en las teorías de la forma visual llamamos tensión cinética de campo. Por ejemplo, claro, aquí ves una tensión dinámica de inestabilidad en el movimiento de esta forma, sobre todo porque el triángulo está invertido acá.
El triángulo del factor de cierre de las marrones está invertido. Pero que exista una tensión cinética de campo no quiere decir que el tiempo interno de esta forma se eche a andar. No, porque la tensión de campo visual existe como un fenómeno interno a la construcción homeomorfa de sus equivalencias. Entonces, en muchas obras plásticas, en todos los sismos de principios del siglo XX, si querés tomemos como ejemplo el suprematismo y la exploración que hizo Hadid de esto. Uno recorre la obra, aún las obras de arquitectura inspiradas en el suprematismo, y entonces al recorrer la obra vemos que todo se mueve mucho, que hay mucha cinética en la percepción, pero no hay transformaciones, no hay estados de transformación, es un mismo efecto cinético que se repite una y otra vez y otra vez. Entonces, a propósito de la apercepción analógica, el sujeto percipiente puede ver múltiples tensiones cinéticas en su campo, pero la temporalidad sigue siendo simultánea. El objeto temporal inmanente que ha construido es en una hora simultáneo, sí, de tensiones cinéticas, pero de tensiones cinéticas simultáneas en su objeto temporal inmanente. Esta es la gran diferencia con una Gestalt rítmica provocada por las organizaciones de simetría, sea la que sea, traslación, rotación, extensión, la simetría especular y sus combinaciones. Cuando existe una organización simétrica en una forma visual, sólo así, a través de una organización cinética, desaparece el estado de simultaneidad y acontece una tensión de sucesión rítmica. Esta es la gran diferencia entre una Gestalt rítmica y una tensión cinética que hemos confundido durante muchos años.